Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta charla, las relaciones humanas sustentadas en valores. Como toda actividad de esta naturaleza, siempre inicio agradeciéndoles sinceramente el apoyo que me han brindado el corporativo MRCI para expandir esta cultura de valores y obviamente de manera muy particular a los contadores Pérez, que han sido tan generosos de creer en mi propuesta y que me han permitido después de muchos años continuar instalando esta cultura de valores y la cultura del bienestar integral. Evidentemente que también extiendo mi agradecimiento al ingeniero Juan Manuel Carreño, al contador Campos Ambrosio, a la licenciada Lisbeth García, que aquí nos acompaña, a ustedes, los técnicos y expertos en el tema. Muchas gracias por brindarnos todo su apoyo para iniciar nuestra actividad del día de hoy, la existencia humana sustentada en valores. Muchas gracias por permitirme compartir esas reflexiones que están pensadas en el bien de ustedes, que están pensadas en el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las futuras generaciones. Es un atrevimiento de mi parte el incursionar, escribir, el preparar una charla sobre el tema de la cultura de los valores o de una ética pragmática, porque obviamente que en este tenor pues han incursionado los grandes pensadores que todo el mundo conocemos, los grandes filósofos que han versado sobre el tema: Aristóteles, Platón, Sócrates, bueno, tantos ellos, Immanuel Kant, Juan Jacobo Rousseau, Miguel Ángel Cornejo, Gustavo Villapalos, una playa de personajes. Por eso es atrevido que yo me incursione en el tema, pero lo hago porque a pesar de mis defectos, de mis limitaciones como persona y de desempeñarme en la vida como un pecador estándar, porque algunos han de pensar que quien ofrece una charla de valores pues debe ser un arcángel o lo manda el arzobispo, piensan cosas así extrañas. No, soy una persona normal, tengo mis defectos, tengo mis virtudes, pero lo hago porque quiero aprovechar varias cosas. Primero, aprovechar la experiencia. A través de los años, de la información, de la renovación permanente, vamos adquiriendo experiencia que queremos compartirla con ustedes. Creo que estas canitas pues deben servirnos de algo, ¿no? Esas arruguitas pues son cicatrices que nos deja la vida y nos deja este mensaje de experiencia que creo que ustedes, los jóvenes o la gente adulta, seguramente les va a ser de enorme utilidad. A pesar de mis defectos, es mejor redimirnos en una profunda reflexión y cambiar nuestras actitudes inapropiadas y hábitos negativos en lugar de persistir en el error. Con esta charla no busco la perfección del ser humano. Siempre seremos falibles, pero no por ello perder la perspectiva de que podemos establecer reglas claras que rijan nuestra conducta. Porque estoy totalmente convencido que la única salida que tiene la humanidad es vivir con reglas claras que se llaman valores. Así que bienvenidos a nuestra charla. Abran su corazoncito, abran su mente y continuamos. Siempre inicio muchas de mis charlas con este pensamiento porque se me hace verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque si lo que aquí modestamente les compartimos no se convierten en acciones tangibles y evidentes, pues no sirvió de nada la charla. El pensamiento útil. Voy a dar lectura textual. El día de hoy no hemos venido a tener una simple conversación. Hemos venido a poner los cimientos de la acción, porque las palabras no son más que aire que se deshace al viento. El acto, la acción, es el pensamiento cristalizado, es decir, es el pensamiento útil, es el pensamiento que deja de ser esencia vana para coagularse en logro. Este maravilloso concepto del doctor Rubén Marín, de su gran libro Los otros días, ¿qué cosa nos quiere revelar? En otras palabras más sencillas y coloquiales, significa que lo que hoy escuchemos lo convirtamos en acciones reales. Que el pensamiento deje de ser esencia vana
para que se coagulen logros, dice el doctor Rubén Marín. Así que tarea es tomar nota. Yo les pido que saquen papel y lápiz. Vamos a anotar, a lo mejor dentro de la charla digo algunas cosas por ahí que pueden ser interesantes y que les pueda ayudar a cambiar, a ser mejores seres humanos. Así que papel y lápiz y apunten. Dijera un maestro por ahí en mi facultad de medicina, decía al maestro, apunten, pero disparen. Porque veo que apuntan y apuntan y no sirven de nada. Porque quién sabe qué uso le dan al papel, decía el maestro, ¿no? Así que apunten y disparen. Vamos. Creo que uno obtiene información que nos es útil cuando es reiterativo el conocimiento. Debe ser reiterativo. Esta charla, ojalá la escucharan 3 veces. Solamente así nos grabamos las cosas. Muchos se los comento en el consultorio, cuando ustedes van a consulta, han de empezar, el doctor nos va a decir lo mismo otra vez. Sí, lo mismo. Porque si le reiteramos el conocimiento es cuando lo aprendemos. Si yo leo un libro que dices, qué buen libro, ¿no? Sí, está interesante. Y después lo quiero compartir, no, ya no me acuerdo de muchas cosas, me quedó el sabor de que es un magnífico libro. Entonces, ¿qué? Lo vuelvo a leer con más calma y comienzo a subrayarlo. Y entonces voy aprendiendo, capturando mejor la información. Si el libro es interesantísimo, está subrayado, ahora una síntesis del libro. Yo me pongo a escribir ya una síntesis del libro y después lo comparto con los amigos, con el aforo, en el ambiente del trabajo, etc. Y así vamos aprendiendo. Entonces vamos a convertir el pensamiento en acciones útiles. Les pongo a veces algunos ejemplos para ilustrar mejor lo que aquí estoy comentando. Y siempre les pongo el ejemplo que es muy trillado, pero es muy usual, pues. Es la noche del 31 de diciembre, ¿no? Esa noche que estamos esperando el año nuevo. Y ahí está la mesa puesta, una cosa preciosa, toda la familia reunida, y dan las 12 de la noche y suenan las campanas y todo el mundo nos abrazamos. ¿Y qué decimos? Generamos pensamientos muy positivos, ¿no? Anhelos y deseos muy positivos. Y abrazamos a nuestra pareja, le decimos, mi vida, a partir de este año te voy a ser fiel. ¿Cómo lo ven? Bueno, pero uno de los pensamientos que más utilizamos en el fin de año es, a partir de mañana comienzo mi programa de ejercicio, man. No, ese es uno de los compromisos que más genera la gente, ¿eh? Y al otro día, van al llano, ahí al Parque Juárez a trotar, ¿no? Parece manifestación del magisterio, man. Qué bruto, todo el mundo anda ahí corriendo, ¿no? Pero a la otra semana, llevan unos cuantos nada más. Y a la siguiente va uno solo a las 5 de la mañana. Y se va llegando a su casa seguramente. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho trabajo transformar los pensamientos en acciones concretas y luego de ser perseverantes. Así que los invito a que tomen nota y convirtamos estas ideas modestas en acciones que seguramente les van a ser de enorme utilidad. Para poner un contexto general del tema que quiero compartirles el día de hoy, iniciemos charlando y platicándoles que el ser humano hace miles o millones de años era un ser biológico, pues muy antiguo, muy primitivo, era un ser nómada, cazador y recolector, ¿sí? Al paso del tiempo fueron creciendo esos grupos de humanos y finalmente tuvieron que reunirse en grupos, en sociedades donde ya había muchas personas ahí convocadas y había que entonces poner límites para poder vivir en armonía. Esos seres humanos primitivos comenzaron a poner límites para poder sobrevivir. Ese es un tema muy, muy importante. Y así se fueron creciendo y expandiendo las sociedades. Pero hubo que poner límites. ¿Por qué? Porque en ese momento, estamos hablando de la prehistoria, pongamos por ejemplo el nombre de Nardental, alguno de los géneros Homo. El Nardental hace unos 200,000 años, que es un género, el Homo, pero tiene muchas especies. El ser humano tiene muchas especies. Al final, la única que prevaleció fue el Homo sapiens, nosotros. Todas las demás especies se fueron extinguiendo, el Homo erectus, el Homo soloensis, el Homo de Denisova, tantos homos que hubo, pero por muchas circunstancias, que no es el momento del tema, se fueron extinguiendo, pero los que quedaron se fueron congregando. ¿Y qué fue lo que convocó a los humanos? Fíjense qué interesante, la agricultura. Hace 12,000 años, muy poquitos años, el ser humano tiene en la Tierra 1,5 millones como Homo.
Pero hace 12.000 años apenas, el humano se encuentra con la agricultura. ¿Eso qué cambio nos trae? Que nos fijamos en un terreno y comenzamos a producir bienes y comenzamos a crecer a partir de ese sitio, ese espacio fijo. Comenzamos a crear alimentos de manera más abundante y comenzamos a reproducirnos. Y esas sociedades en expansión tuvieron que haber tenido reglas para poder convivir en armonía. ¿Por qué? Porque esos seres antiguos eran guiados o eran impulsados en su conducta primitiva por instintos básicos, elementales, porque éramos como animalitos. Entonces, tenemos que identificar y saber que existen ciertas reglas primitivas que de alguna manera conducen, impulsan nuestro actuar durante la vida. Y desde los seres humanos antiguos, pero ¿cuál es el tema tan importante? Que prevalecen a la fecha. No desaparecieron. La evolución no nos eliminó esos instintos básicos. Siguen ahí pendientes y prevalecientes. Creo que todo el mundo a través de nuestra vida tenemos que tratar con personas difíciles, complicadas, problemáticas. Entonces tenemos que aprender a identificar estas conductas que son probablemente peligrosas. O también en un estado de introspección, pensar y nosotros también valorar nuestra propia conducta. Porque también el que aquí lo dice, también tenemos esos instintos ahí colocados y están ahí pendientes, están acechándonos nada más. Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué nos hemos contenido? ¿Por qué el instinto básico de la irracionalidad lo hemos tratado de contener? O el de la envidia lo tratamos de contener. O la sexualidad tratamos de contenerla. ¿Cómo? A través de la educación ética. Qué curioso. O sea, esa es la importancia de vivir con valores. Es una manera de ir conteniendo esos impulsos básicos, primitivos. Entonces, qué importante es que conozcamos, para entrar en el tema, que conozcamos lo que yo llamo las leyes de la naturaleza humana. ¿Qué son esas leyes de la naturaleza humana? Si no las, ahorita vamos a entrar a una breve definición, pero si no las podemos contener como tal, vamos a generar algo que todo el mundo tenemos presente en nuestra mente: sufrimiento. Lo que pretendemos con esta charla y con otras muchas más que comparto con ustedes, lo que pretendemos es evitar sufrimiento. Porque si prevalecen mis instintos, estos primarios, que vamos a conocerlos, ¿cuál va a ser la consecuencia? Sufrimiento, enorme sufrimiento, ¿sí? Porque no siempre controlamos lo que hacemos, es la actuación de esos instintos. Ese es un concepto muy inquietante, porque el saber que no siempre nuestra conducta es voluntaria y deliberada, el saber que existen instintos que nos pueden mover hacia ciertas decisiones, qué importante es entonces conocerlos. Si no ocurre así, si no los conocemos y no los contenemos, vamos a sufrir. Fíjense que al hombre, al ser humano, al Homo sapiens, a nosotros, ¿qué cosa nos motiva a hacer las cosas? De toda índole. Y nos motivan 3 conceptos fundamentales. Apúntenlo. 3 cosas nos mueven a los seres humanos. La primera, el placer. El placer, donde hay placer, allá vamos. Allá vamos. El dolor. Es el segundo motivo muy importante, el dolor y el miedo. Esas 3 cosas nos mueven a los humanos. De diferentes y de muchas acepciones, ¿sí? Lo deseable sería que nos motivara el razonamiento puro. O sea, pensamientos bien elaborados que me motiven a hacer ciertas cosas. Que mucha gente sí lo hace. Pero en la mayoría, ¿qué cosa prevalece? Estos 3 motivos: placer, dolor y miedo. ¿Qué nos brinda placer? Si estuviera yo en una charla abierta así con formas grandes, se llega a preguntarles: a ver, ¿a ti qué te da placer? Y se pone muy interesante, ¿no? ¿Qué nos da placer? La comida. Es el primer motivo de placer, es la comida. Al humano nos mueve la comida. Un león come cada 5 días, porque no tiene esos pensamientos conscientes. Y el humano come diario, 3 veces al día. Y si van al nutriólogo les ponen una colación, ¿no? Pues el humano moderno se muere por comer, curiosamente. ¿Qué nos da placer? El sexo. Es una de las grandes motivaciones del ser humano, el sexo. Aquí estaría toda una charla, hablar de sexualidad como un factor de motivación.
¿Qué nos motiva, nos da placer? El descanso, el deporte, el arte, el cine, las fiestas, el misticismo religioso para mucha gente les genera placer, ¿no? El amor, las drogas. Imagínense las drogas, ¿verdad? De verdad, Sandra, yo creo que Sandra, ¿qué te da tanto placer las drogas? No, ¿verdad? ¿No para nada? El poder genera enorme placer. El dinero, fuentes de placer. Eso nos motiva a los humanos, curiosamente. Entonces tenemos que contenernos, que matizarlos para que no nos abrumen y no nos lleven a tener conductas inapropiadas y luego suframos nosotros y los demás. ¿Qué nos genera dolor? Pues muchas de las enfermedades que todo el mundo conocemos, desde un dolor dental que es horrible, dolor abdominal, de un colon espástico, un infarto al miocardio, es un dolor horroroso, un cólico renoureteral, una piedra en la vesícula, bueno, un tumor en determinados sitios, dolor. El dolor nos motiva, porque el dolor nos mueve. Tenemos que hacer cosas para eliminarlo, quitarlo, reducirlo, atenuarlo y saber que nos provocó dolor. Y eso nos motiva a muchísimas cosas. Pero también el dolor emocional nos mueve. Y uno de los dolores emocionales más intensos es la pérdida. Cuando perdemos un familiar, porque falleció el papá, la mamá, la pareja, el hijo, la pérdida del trabajo, nos genera mucho sufrimiento y mucho dolor también. Pero también nos genera dolor la pobreza. La pobreza duele. Nos genera dolor la soledad, la falta de libertad, nos genera mucho dolor. Esos países tiránicos, yo no entiendo cómo hay gentes en este país, México, que puedan estar de acuerdo con dictaduras oprobiosas, donde destruyen la libertad de la gente. Pero estos hombres que creen en esas dictaduras mandan a sus hijos a estudiar a Gran Bretaña. ¿Cómo? Que los manden a Cuba, ¿no? Que los manden a Venezuela, ¿no? A las dictaduras, ¿no? A Nicaragua, ¿no? Allá a Afganistán, que los manden. Vamos. ¿Qué cosa nos genera dolor? También el amor, curiosamente. Una fuente de dolor inmenso y de placer es el amor. Depende en qué sitio, en qué momento estemos. Absolutamente. La migración obligada. Gente que tiene que emigrar porque su país no les dio las oportunidades de trabajo, oportunidades de todo. Tiene que irse a un país, todos se van a Estados Unidos, ¿eh? Yo no veo que se vayan a Cuba, ni se vayan a Venezuela, ni a Nicaragua, ¿eh? Se van a Estados Unidos, al país que muchos criticamos luego, por cierto, ¿no? Pero la migración es dolorosa. Vamos, el miedo es otra fuente de motivación muy importante, el miedo a perder la vida, el miedo a perder la salud, el miedo a perder el trabajo, el miedo a perder la pareja, que nos genera incertidumbre. Todo esto nos genera ¿qué? Sufrimiento. Entonces, para evitar esas fuentes enormes de sufrimiento, vamos a identificar con precisión cuáles son esas leyes de la naturaleza humana, que no es la charla, por cierto, sustantiva, es un contexto introductorio. Pero vamos a conocerlos y de ahí vamos a buscar cómo contenerlas a través de la cultura de los valores, y de esta manera vamos entonces a evitar y a reducir el sufrimiento. Vamos. Podemos observar que desde tiempos inmemoriales, decía yo al principio, ¿sí? Se sabe que los seres humanos, el género Homo, y hemos ido evolucionando, pero esos instintos básicos ahí han prevalecido, ahí están presentes. Y todos los seres humanos tenemos estos rasgos eminentemente intrínsecos, propios de nuestra naturaleza humana, están en nuestro ADN, esas leyes, esos impulsos, están ahí bien instalados, son incuestionables, son indiscutibles, y fueron cincelados esos impulsos primitivos desde hace miles de años. Por eso la evolución no siquiera los ha eliminado, han persistido a pesar de la evolución que nos da la corteza cerebral. Pero los instintos están en nuestro interior cerebral, en los puntos más primitivos, allá en el hipotálamo, allá en el centro de nuestro sistema nervioso. Y aquí les presento en esta imagen, véanla por favor, que estas leyes, que son una suerte de código que regula o condiciona el comportamiento de la gente,
Y aquí les coloco esta frase que me gusta: es factible llamarlas leyes, esos principios instintivos, leyes en el sentido de que bajo la influencia de esas fuerzas elementales, los seres humanos tendemos a reaccionar de forma relativamente predecible. Fíjense qué interesante. Y ahí les pongo un pequeño listado de lo que yo, no son todas por cierto, porque no es el tema ahorita básico, pero tengan una idea. Esas leyes están ahí presentes, vigentes, actuando. La ley de la irracionalidad, la ley del narcisismo, la ley de la máscara y el disfraz, la hipocresía, que todos traemos, todos los humanos, el principio del carácter, la ley de la codicia, la ley de la agresividad, la ley de la envidia, el principio de la necesidad de poder, el complejo de inferioridad, la ley de la represión, la ley de la vanidad, el principio del instinto sexual. Yo aquí agregaría en esta lista el instinto de alimentarnos. Son leyes elementales que impulsan nuestra conducta, sin duda alguna. En ese momento hago una reflexión. El día que perdí a mi madre, me quedó claro qué regalo fue su existencia. Mi madre me enseñó que entre el nacer y el morir hay un intervalo, que algunos lo aprovechan y otros lo tiran por la borda, pero ella lo aprovechó maravillosamente, por eso fue santa. Y el legado que ella nos dejó fue su ejemplo. El regalo que ella nos heredó fue una existencia pletórica de valores, por eso fue santa. La existencia solamente tiene sentido, es valiosa, es trascendente cuando la llenamos de espiritualidad, es decir, simplemente de valores. Por eso mi madre fue santa, mi madre fue exitosa. Ella fue un ejemplo formidable para mí, para mi persona, un ejemplo formidable de contención de las leyes primitivas. Formidable. Mi madre no era vanidosa, no era codiciosa, no era envidiosa, era formidable. Es un ejemplo muy personal, lo pongo aquí ante ustedes, porque yo creo que todos podríamos ser este ejemplo. Simplemente lo que necesitamos es aprender que existen estas leyes y que podemos contenerlas a través de la educación de valores. Esos principios básicos y elementales que tiran de nosotros desde lo más profundo de nuestro ser y emergieron desde hace miles de años. Así que ahí se los presento para que los conozcan. Vamos a avanzar. Pues este contexto inicial para como una etapa introductoria a conocer el mundo de los valores, quiero recordarles, siempre también me gusta hacer este comentario, que este momento, esta charla modesta, sencilla, pues si ustedes se ponen atentos, más allá de mis limitaciones como orador y demás, y capturan esos conceptos, pueden serles de enorme utilidad. Seguro estoy que van a serles de utilidad. Por eso, este es un momento de renovación. Después de esa charla, ustedes seguramente van a tener nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevos sentimientos y seguramente, y espero que así sea, un nuevo actuar, una nueva conducta enriquecida de valores. Además que saben que tenemos principios y leyes primitivas ahí profundamente instalados, acechando nada más a ver en qué momento emergen. Y así es que en la vida siempre tendremos que dedicarle un valioso tiempo a un proceso, y yo sugiero, permanente de renovación, para que reanudemos un vuelo victorioso cada día de la vida. Nos estemos renovando. Nos debemos desprender de ataduras, ignorancia, costumbres y otras tradiciones del pasado. Solamente libres del peso del pasado podremos aprovechar el valioso resultado de una renovación. ¿Y cómo podemos renovarnos? Evidentemente, con una educación permanente en valores. Tiene una actitud ética, porque ahí va, en esa formación en valores, ahí va a aparecer el valor del compromiso, el valor de la responsabilidad, el valor de la disciplina, que nos orientan y nos llevan a ser mejores seres humanos y a estarnos renovando permanentemente. Muy importante para renovarnos, fundamental. Yo no considero que alguien se pueda renovar
si no lee. La lectura es fundamental. Acabo de leer un estudio maravilloso de una universidad noruega, auspiciada por el gobierno de Noruega, donde demostraron, es un estudio de miles de muchachos universitarios, que los chicos que leen libros físicos y que leen más de 10 libros al año tienen un nivel de inteligencia superior, por mucho, a los chicos que no leen libros físicos y leen en las tabletas o en el teléfono. Totalmente de acuerdo. Yo mucho lo digo y hace años lo vengo diciendo. No es igual leer un libro físico a leer una tableta, a leer un libro electrónico. Hay una diferencia. Puede ser útil, no digo que no sea útil, pero es mejor un libro físico. Pero la lectura es importante. ¿Cómo puedo renovarme también? La capacitación. Capacitación permanente. El secreto de la innovación. Estar pensando qué algo novedoso puedo inventar en mi vida al día de hoy. Y hay muchísimas cosas que podemos hacer para renovarnos e innovarnos. Actividades de superación personal. Ser mejores seres humanos a través de muchas estrategias y que cada día seamos mejores. Imaginen ustedes que fuéramos 1% mejores cada día. A fin de año serían 300 veces mejores. Anoten eso, así de simple. Hoy que me levanto, hoy qué puedo hacer para ser mejor en el ámbito de mi trabajo, con mi pareja, con mi hijo, con mis amigos, algo que sea innovador, que sea o renovador de mi persona y del otro que está junto de mí. Eso sería maravilloso. Así que hoy espero que eso sea un evento de renovación. Para ir dándoles este contexto, irlo ampliando para ir aterrizando y llegar al mundo de los valores, a mí me encanta hacer este comentario. Creo que los que tenemos, los humanos que estamos ahorita en este momento y los que ya se fueron, tuvimos el privilegio de existir. Ahorita tenemos el privilegio, yo tengo el privilegio de estar aquí frente a ustedes platicando, por cierto, aprovechándome de su tiempo, y que el tiempo es el recurso más valioso que puedan imaginar, es el tiempo es efímero. Cuando inicié la charla, hace unos minutos, ya es pasado, ya no existe. Entonces tenemos que aprovechar cada momento de la vida, aprovechar el tiempo. Gracias por brindarme su tiempo, de verdad. Gracias por darme estos minutos, porque sé que es un recurso tan valioso. Y la vida es tan maravillosa que estamos obligados a pagar la factura por disfrutar de esta maravilla de existir. ¿Y cuál es el regalo que debo de heredar a la siguiente generación? Un legado. Es muy importante. Estamos obligados a construir un legado para dejar un acto de trascendencia y no ser olvidados tan fácilmente. ¿Cuántos seres humanos, cuántos me pongo a pensar, terminan su vida y fueron tan irrelevantes que al otro día que murieron ya ni quien se acuerda de ellos? Tenemos que aprender a postergar el olvido. ¿A través de qué? De construir el legado. Oye, ustedes están jóvenes, y algunos que están por ahí observándonos no tan jóvenes, nunca es tarde para que construyamos un legado. Comienzan a pensar que tienen esa obligación existencial y comiencen a diseñar su legado. Yo creo que le puedo heredar a mis hijos, a la próxima generación, como un acto de gratitud por haber existido. ¿Y saben cuál es el mayor de los legados? Los hijos. Es el mayor regalo que le hacemos a la vida y a la siguiente generación. Son nuestros hijos, ¿sí? Decía un autor por ahí, me acuerdo que decía algo muy bonito. No te preguntes qué mundo le vas a dejar a tus hijos. Pregúntate qué hijos le vas a dejar al mundo. Que eso es mucho más importante, vamos. Porque muchos dejan hijos problema. Hijos bomba con la mecha encendida. ¿Cuántos hogares están dañados por esa falta de valores y heredan hijos bomba? Vean nada más la violencia que tenemos en nuestro país. Ese chico que masacra, que mata, que destruye, que tiene esos instintos básicos, esas leyes absolutamente sin ninguna contención. La ley de la irracionalidad prevalece, que significa matar, por cierto. El irracional mata. ¿Cómo lo voy a contener?
cuando me educo en la casa, en la familia, en la escuela, en el trabajo, cuando me educo y adopto el valor del respeto. El respeto por la vida, respeto por mi sociedad, respeto por la naturaleza. Vamos. Así que yo creo que queda este concepto para que parte de lo que hoy platiquemos acerca de la cultura de valores, tomen de ahí esas herramientas para ir construyendo su legado. ¿Y qué creen? Les quiero comentar algo muy interesante. Algunos se pensarán, bueno, este doctor, ¿qué le pasa? Quiere que tengamos una vida sensacional, que podamos contener esos principios básicos. Este médico quiere que tenga yo, que sea yo trascendente, que deje un legado maravilloso. Pues quiero decirles que tenemos todos los seres humanos, todos, una enorme capacidad brutal para hacer lo que se nos ocurra. Lo que se nos ocurra en la vida. Simplemente no lo hacemos porque no tenemos la voluntad de hacerlo. O no tenemos la información. ¿Por qué? Porque el ser humano fue dotado a través de la evolución de maravillosas capacidades. De toda índole. Capacidades auditivas, visuales, olfativas, gustativas, neurológicas, de traslación, las funciones superiores del ser humano, la inteligencia, la imaginación, la creatividad, el raciocinio, etc. Fíjense el potencial que tenemos y a veces lo desperdiciamos. Yo recuerdo mucho que hace muchos años, ahí como el 90 y tanto, 98, le dieron el premio Nobel de Medicina al doctor Richard Axel y a la doctora Bock. Le dieron el premio Nobel de Medicina porque descubrieron que el ser humano tenía la capacidad de oler o discriminar 10,000 olores. Somos capaces de oler 10,000 aromas diferentes. Pero a veces no lo sabemos porque no tenemos la información. Ahora que la tienen, comiencen a pensar cuántos aromas distinguimos todos los días. Yo recuerdo mucho cuando yo era niño, cuando yo era un pequeño, mi padre era ferrocarrilero. Y mi padre llegaba en la madrugada de su viaje por el tren, venía de Puebla a Oaxaca, llegaba en el tren en la madrugada y siempre llegaba y nos despertaba. A la hora que llegara, ya llegué, miren lo que les traje, ahí nos paramos somnolientos a las 12, 1, 2, 3 de la mañana y ponía una caja de mangos de Manila así gigantescos que traía de la cañada. Y nos poníamos a comer mangos de Manila a esa hora. Y mi padre llegaba con su ropa de trabajo, esas máquinas de vapor, las Niágara, unas grandes máquinas que se alimentaban con carbón, con leña, con excrementos de animales para crear el vapor. Y mi padre llegaba todo negro. Y mi papá no olía mal, apestaba. Olía a carbón, a leña, a excremento de animales, a sudor, un olor fuerte, pero se mezclaba con los mangos de Manila. Y ese aroma, esa mezcla era mi padre. Y un día lo percibí, me di cuenta que ese era mi padre. Porque un día fui al mercado a comprar unos mangos, algunas cosas, y estoy comprando unos mangos muy aromáticos, los mangos ahí, y se acerca un hombre, un pordiosero, se acerca mucho, me pide una ayuda, yo tengo los mangos en la mano, y el aroma del hombre pordiosero y los mangos de Manila me revelaron a mi padre. Mi padre ya había fallecido hacía muchos años. Me entró un sentimiento muy entrañable, ¿no? Entonces yo lo abrazo al hombre. El hombre se queda así y dice, eso no lo habían abrazado yo creo que hace 50 años, ¿no? Sintió el abrazo, yo sentí que abrazaba a mi padre. Fíjense la importancia de descubrir que tenemos capacidades maravillosas, como es el olfato, la olfacción. Vamos, pero también tenemos emociones los humanos. Y las emociones son otra forma de impulsarnos a hacer cosas. Las emociones, curiosamente. Es más, algunos autores comentan que vivimos de emociones. Algunos las procesan inteligentemente, inteligencia emocional, decimos, ¿no? Y eso también nos motiva a aprovechar esa enorme capacidad que tenemos de tipo neuronal. Y les recuerdo que ya lo deben saber, ya lo hemos platicado en otras charlas, que los humanos en promedio, estudios serios lo han revelado y últimamente lo revisé y continúa vigente el dato, en promedio tenemos los humanos, ¿cuántas neuronas tenemos?
100.000 millones de neuronas. Y son como semillitas que podemos contarlas. Y en esas neuronas, que es el tejido superior de la evolución de los seres biológicos, porque casi ningún ser biológico tiene neuronas. Bueno, algunos chimpancés, algunos simios tienen algunos grupos de neuronas, pero no tienen esa vastedad neuronal que tenemos los humanos. Y estudios serios nos revelaron que el hombre en promedio, anoten ese dato es devastador, el hombre en promedio utiliza el 10% de nuestra capacidad neuronal. 10%. Albert Einstein, el gran genio matemático, físico matemático, nacido en Ulm, Alemania, en 1879, él cuando muere donó su cerebro y su cerebro fue estudiado. Profusamente, durante muchos años fue estudiado el cerebro de Albert Einstein. Y dedujeron que Albert Einstein había utilizado el 15% de su capacidad neuronal. 5 más que el humano promedio, y era un genio. Imagínense el potencial que tenemos. Estamos absolutamente desperdiciados. Y en ese 10% ya hay algunos del 8% y habrá algunos del 5%. Se instala un concepto horroroso que se llama mediocridad. El hombre humano en promedio es mediocre. Casi no aprovechamos este enorme potencial. Silvia Sturman, una pensadora mexicana, ella decía un concepto muy, muy bello. Decía, cuando nacemos, al momento de nacer, ¿sí?, se nos entrega un libro en blanco para escribir en él la historia más maravillosa que se puedan imaginar, ¿sí? Y muchos no escriben nada. Y otros escriben puras tonterías. No digo la palabra correcta porque no creo que no se me permite, pero sería bueno decirla, ¿no? Así estamos de subutilizados. Y hemos hecho mediocre, el humano moderno ha hecho mediocre el lenguaje. ¿Qué nos distingue a los humanos modernos de ahora aquí en México, sobre todo en México? La palabra güey, ¿no? Esa es la palabra que nos distingue. Y ya propuse que a todos le pongan mejor güey de nombres. ¿Para qué le ponen nombres y todos güey? ¿Qué güey? ¿Qué hago, güey? ¿Qué haces, güey? No manches, güey. Y no manches, güey. Y el no manches, güey, eso nos distingue al mexicano común y corriente. El día de hoy, ¿ustedes dicen güey? No dicen güey. Los felicito. Ustedes son una excepción. Qué maravilla, los felicito. Porque normalmente todo el mundo dice güey. Y yo los reto, a veces en foros así amplios, grandes, los reto a que el día de hoy traten de hablar y no decir la palabra güey. Algunos quedan mudos. No pueden hablar. Tienen que decir la palabra la güey. Voy. Vamos. Yo podría extenderme mucho en esos conceptos, pero que quede claro entonces, que tenemos un enorme potencial neurológico para hacer lo que querramos, para contener esas leyes elementales y primitivas que tenemos los humanos a través de educarnos en valores. Tenemos todo para ser seres extraordinarios. Extraordinarios. ¿Qué tienen que hacer? Dejar de ser ordinarios, vulgares, comunes, de la bola y del montón, para ser extraordinarios. ¿Cuál es la diferencia? El extra. Den un extra todos los días. Den un extra con su pareja. ¿Saben quién da muchos extras? Sancho. Siempre dando extras ese Sancho, ¿no? Por eso es extraordinario, ¿no? Pues está ahí colocado, está ahí bien colocado. Vamos, extras en el trabajo, con sus hijos, con todo. Es el 1% que lo va a hacer mejores, ese pequeño extra. Y habrá cosas verdaderamente importantes que cambien la vida. Hoy fue un evento extraordinario, qué bueno, ¿no? Vamos. ¿Y por qué esta inquietud de contener esos elementos primitivos? ¿Por qué esa inquietud de educar en valores para contenerlos, para frenar esos principios elementales? Porque miren nada más los desafíos que tenemos los humanos. Aquí les pongo la imagen. Ahorita no voy a tratar de platicar cada uno de ellos porque nos llevaría muchísimo tiempo. Pero más quiero que les quede claro y que en cada charla quiero que se los pongo. Porque soy convencidísimo que los humanos del mundo moderno, nuestros contemporáneos, los de hoy, nosotros, tenemos que enfrentar esos desafíos para darle viabilidad al mundo del futuro. Fíjense qué retos, ¿eh? Yo tengo una charla que se llama Los desafíos de la humanidad, donde tratamos de desglosar, comentar cada desafío y cómo enfrentarlo, ¿no? Es increíble, ¿no? Crecimiento poblacional es uno de los principales retos que tiene el mundo a punto del colapso.
es el crecimiento poblacional. Somos 8.000 millones de seres humanos y diario nacen 300.000 niños diarios. Y no ha cambiado el dato desde hace años y le doy seguimiento al dato. 300.000 niños diarios. Aquí puse algún dato estadístico. Lo voy a mencionar nada más. En otra charla a lo mejor un día los comentamos con amplitud. Pero fíjense qué retos, desintegración familiar. Horrible. No, acá hay datos estadísticos que ponen los pelos de punta, la desintegración familiar, ¿no? Los índices de divorcio se han disparado. Ahora en el 2022 se dispararon un 60%. 50-60 los índices de divorcio. Pobreza en el mundo. La delincuencia. Imagínense la delincuencia, nada más. En nuestro país, en 4 años llevamos 160,000 homicidios dolosos. En nuestro país, México, mueren 90 personas diarias por homicidios dolosos. ¿Qué fenómeno tan más terrible, ¿no? ¿No se escucharon la noticia del día de ayer? Que asesinaron a este hombre Fernando Villavicencio, el aspirante a la presidencia de la República en Ecuador. Es un dato terrible. El hombre protegido, con guardaespaldas, entrando a su carro, la escena es desgarradora. ¿Quién lo mató a ese hombre? ¿El Estado o el narco? Imagínense además que uno de los hombres más protegidos lo hayan matado. La violencia es uno de los grandes retos de la humanidad. ¿Cómo contener la violencia? La desobediencia civil, los vehículos de motor. Ayer estaba yo viendo un documental interesantísimo sobre la planta Volkswagen en Wolfsburg, en Alemania. No puedo creer. Es una planta del tamaño de Mónaco, del país Mónaco. Trabajan 60,000 gentes en la planta. Es una cosa increíble. Lo increíble es que aquí pongo como un reto los vehículos de motor, porque cada minuto sale un coche nuevo de la planta de Wolfsburg. Cada minuto. Vamos a convertir el planeta en un estacionamiento, ¿no? Las guerras, las marchas, los bloqueos, gobiernos tiránicos y populistas que han ido creciendo. ¿Por qué? Por la desinformación, por la ignorancia, engañando a la gente. El anonimato, la basura, el gran tema del acumulamiento de basura, la competitividad, la crisis educativa. No, es que cada reto motivo de una conferencia. La perversión de la sexualidad, la descomposición de la política, terrible, el tsunami de la drogadicción, el terrorismo, el desempleo, el consumismo, las nuevas enfermedades, la pandemia, fue una nueva enfermedad, las enfermedades contemporáneas, la diabetes mellitus, que está asolando al mundo, el sobrepeso y la obesidad, la hipertensión arterial, el infarto al miocardio, el cáncer se ha incrementado. Vamos, retos o desafíos que tiene la humanidad, pero muchos de ellos, yo diría que casi todos, son derivados de no educarnos en valores. Por eso, el mayor de los retos, sin duda alguna, es la pérdida de los grandes valores universales. Tengo la impresión, tengo ese sentimiento, tanto la experiencia como la lectura, la observación, de que estos valores los hemos ido dejando tirados en el camino, en el devenir de la humanidad. Y están comenzando a tomar su lugar estos principios que estamos comentando, esas leyes primitivas, las leyes de la naturaleza humana, están en competencia a vencer la cultura de valores. De ahí tantos desafíos que ahorita que comentamos. ¿Qué tema, ¿Qué tema? Ahora no tengo la vehemencia de expresarlo así, pero sí son temas muy delicados y tienen al planeta Tierra, de verdad, a punto de una crisis gigantesca. El cambio climático, todos los enormes retos que tiene el planeta Tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque creo que esta reducción en la cultura de valores, esta pérdida de valores, va de la mano de que hemos perdido la educación en valores. Hemos limitado nuestra educación en valores. Eso ha sido terrible. Estamos más construyendo humanos técnicos, pero no humanos éticos. Y eso es verdaderamente terrible. Vamos rápidamente nada más a definir, porque sería todo un tema enorme. Entonces, esa charla tiene la finalidad de que les demos a conocer, que ya de hecho ustedes los conocen, qué son los valores universales. Son guías que controlan y regulan la conducta humana. Son verdades profundas e indiscutibles. Son principios éticos, son principios morales. Y fueron creados desde que el hombre se organizó como verdadero Homo sapiens. Y fueron creados
progresivamente para contener esas leyes primitivas que comenzaba yo, que yo estoy compartiendo al principio de la charla. Los valores son pautas a seguir de los seres humanos razonables, con una actitud de compartir el mundo y de vivir en una verdadera armonía. Confucio, el gran filósofo Confucio, hace 2500 años, Confucio dijo: la única salida que tiene la humanidad es vivir con reglas claras que se llaman valores. Porque cada día seremos más y más seres humanos, y cada día habrá menos y menos recursos. Perfecto. Y está vigente ese concepto del confucianismo, vigente al día de hoy más que nunca. Los valores universales, esos principios que regulan nuestra conducta, son tan importantes que quien pisa un valor, quien denosta un valor, quien denigra un valor, quien lo infringe, quien lo viola, tarde o temprano, les guste o no les guste, me crean o no me crean, hayan leído o no mi libro de valores, tendrá que pagar las facturas. Y las facturas pueden ser inmediatas o a largo plazo. Y a veces las facturas las pagan los hijos, la otra generación, de yo haber denostado un valor. Son tan importantes los valores universales que son universales, son aceptados por todo el planeta Tierra desde hace miles de años. Sí hay valores antiguos, hay valores modernos, los valores del corporativo, los valores del equipo de fútbol, los valores de los musulmanes o de los católicos. Pero hay un grupo de valores que son universales para todos. Y muchas ideologías y muchas religiones los atraen hacia ellos para darle solidez a su propuesta. Por ejemplo, en el mundo del ámbito religioso, ¿de qué habla la Biblia? De valores. Habla del afecto, de la comprensión, del perdón. Vamos, ¿de qué habla el Corán de los musulmanes? De lo mismo. O los libros de los brahmanes hindúes o del shintoísmo japonés. Hablan de valores. Ustedes lean la Biblia y quítenle los valores y les queda un libro hueco que no servía para nada. Son tan importantes que las empresas, ahora muchas empresas valiosas como MRCI, están creando sus códigos de ética, están adoptando valores universales que guíen y regulen la conducta de sus colaboradores o de los directivos. Los valores universales son tan importantes pero se han ido quedando como olvidados. Y yo tengo la impresión de que estamos transcurriendo por un analfabetismo ético. Fíjese qué curioso, ¿eh? Analfabetismo ético. Había analfabetismo gráfico, la gente que no sabe leer ni escribir. Luego analfabetismo cibernético, ¿no? Gente que no sabe manejar una computadora. Pero yo creo que este analfabetismo ético es muy importante. Es muy importante. Mi experiencia, ustedes la conocen en mi consultorio, de atenderlos a ustedes ahí en el consultorio. A través de muchos años he visto a mucha gente, y hablo de miles. Curiosamente me ha revelado en mi entrevista esta carencia brutal de la cultura de valores. Y de otros muchos temas, pero ahorita en particular de valores. Cuando yo les pregunto a veces en el consultorio, ¿cuál es tu escala de valores? ¿Qué valores distingue tu personalidad? Con dificultad me dicen, ay doctor, déjeme ver. Valores, valores, déjeme ver, como cuál, déjeme ver, el respeto, muy bien, para el otro. Caray, joder, no. Pues. Algunos ya muy geniales me dicen honestidad. Vámonos, ¿cómo voy a educarme en valores? ¿Cómo voy a transitar por la vida en valores? Si no los conozco, si no los tengo presentes. Que en la próxima aportación platicaremos de lo que yo considero los 20 valores universales, indiscutibles, incuestionables y perennes. Y han estado siempre y siempre estarán presentes los valores universales. ¿Qué país del mundo, de cualquier ideología occidental, oriental, comunista, socialista, capital, lo que ustedes quieran, qué país no reconoce el valor de la honestidad? El no tomar lo que no es tuyo. Todo el mundo habla de honestidad y nos ufanamos además cuando él es muy honesto. Yo soy muy honesto, me adorno diciendo soy muy honesto, porque nos adornan los valores. Y esa persona es muy valiosa. ¿Por qué? Porque su conducta está cifrada en valores. Y el vivir con valores, fíjense qué interesante. La gente que vive con valores, que revela
su valía con su conducta cotidiana, genera un concepto maravilloso que se llama confianza. ¿Por qué confío en mi hijo? Yo tengo mucha confianza en mi hijo, porque es muy valioso mi hijo. Es respetuoso, es honesto, disciplinado, responsable, comprometido, es digno, afectuoso. ¡Oh, wow! Y sí, así es mi hijo, ¿eh? ¿Qué genera? Confianza. A mi hijo le confío mi vida en sus manos. Aquel, no, es muy irresponsable, muy indisciplinado. No, es muy vulgar, corriente, coprolálico. Está revelando su escasa valía. Así que asuman esta cultura muy importante. Si ustedes tienen en la mente alcanzar su plenitud total, alcanzar la cima de la montaña de la vida, como dice David Brooke en su librazo que se llama La otra montaña, la segunda montaña. La primera montaña del éxito material y de pareja, y luego la montaña de la espiritualidad. Y ustedes seguramente están pensando alcanzar ambas montañas, ¿sí? Pero para subir a la montaña del éxito, o a la otra montaña, la más grande, la más importante, la montaña espiritual y ética, tienen que conocer el camino. Yo lo que hago con mis charlas es mostrarles, miren, aquí está el camino, por aquí se sube. Y las herramientas ahí están en el camino, váyanlas tomando. Porque si no las toman se van a derrumbar, se van a caer. Y esas herramientas se llaman valores. Absolutamente, se llaman valores. Los valores universales son reconocidos por todos los ámbitos de este planeta Tierra. Son planteamientos filosóficos y son columnas que sostienen las relaciones humanas. Son evidentes por sí mismos. Todo el mundo nos percatamos cuando alguien es valioso, ¿o no es cierto? Ustedes se dan cuenta con una aspirante a pareja, ¿no? Tienen varias aspirantes, hacen una elección. ¿A cuál eligen? Seguramente a la más valiosa. Algunas eligen a la más guapa, al más guapo, pero no se colocan adentro en su interior y después aparece el monstruo. Tan guapa que estaba, tan guapo que estaba, y era un monstruo, ¿no? Porque no reconocemos esos valores o esos antivalores que tiene esa persona. Por eso los valores son evidentes, o los antivalores son evidentes, y pueden ser comprobados por cualquier persona, formando parte de la condición humana, de la conciencia y de la moralidad. Los valores, fíjense, son demostrativos. Nosotros decimos, amo a mi hijo, amamos a nuestro hijo. Hay que demostrárselo. Revelen su valía, revelen el valor del afecto. Yo amo a mi hijo, pero nunca tengo ningún detalle con mi hijo. No estamos revelando el valor del afecto. Los valores son demostrativos. Frecuentemente, en casa, en muchos hogares, desafortunadamente, educamos a nuestros hijos en valores. Yo les pregunto a los auditorios, digo, no levanten la mano, ni hagan gestos, ni se den codazos. Más les pregunto, ¿cuántos de ustedes, o a cuántos de ustedes, su papá y su mamá, cuando eran chicos, les habló de valores? Quiero que me dijeran que de manera abrumadora dijeran, uno que otro diría, y no levantaban, porque dije que no la levantaran para no exhibirlos. Pero a casi a nadie le hablamos de valores en la casa. Nos da flojera, no tenemos la información, nos da pena porque yo tengo una conducta horrible. ¿Cómo a mi hijo le voy a hablar de que sea disciplinado, que se aleje de las drogas si papá es un borrachote? ¿Cómo le va a hablar de valores? Tenemos que pregonar con el ejemplo. Pues verdaderamente fundamental. Y a los niños, ¿cómo los educamos? A gritos, a groserías, con peladeces, con golpes, con violencia, con alcoholismo, con silencios que matan. Y así crecen los hijos. Por eso hay tanta delincuencia, porque no fueron formados en su casa de manera ética, sólida. Fueron informados en la escuela, y hasta eso mediocremente, ¿eh? Lo que nos da solidez, sin duda alguna, ¿sí?, como seres humanos, es nuestra actitud, nuestra formación en valores. Educarnos en valores, que hay una conciencia moral de que tenemos límites y de que podemos contener esos impulsos primitivos. Así que yo los invito a que luchemos en la educación en general para tener una mejor actitud y también una buena aptitud, educación informativa, ser buenos trabajadores, buenos profesionales, bla, 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 todo eso es excelente. Pero de nada sirve
si tenemos una educación informada enorme y profunda, pero tengo una mala formación ética. Les pongo un ejemplo, creo que es importante. Me voy a aprovechar unos minutos más, pero creo que esas son tareas importantes. Tomen nota, Cuando yo trabajaba en el IMSS, hace muchos años, yo tenía que comunicarme con el personal y etcétera, y había un médico por ahí que era un cirujano, y este médico era un cirujanazo. No, el hombre era impresionantemente habilidoso como cirujano, operaba con los ojos cerrados, no, buenos diagnósticos, buenos tratamientos, evolucionaban bien los pacientes. Era un hombre muy bien, tenía un doctorado de X cosa, bla, 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 para no darles pistas de quién era. Pero este cirujanazo tenía una muy mala actitud, tenía una mala formación. Se robaba las charolas quirúrgicas, se robaba el instrumental, se robaba los medicamentos, difería las operaciones, se salía sin pedir permiso, se robaba el tiempo laboral. Bueno, se robó una doctora. ¿Cómo? Se robó una doctora, de veras, sí se la robó, es en serio, Tiene una pésima actitud, tiene una pésima formación ética, aunque tiene una magnífica educación técnica, una magnífica aptitud. ¿Cuál es el resultado? Absoluta desconfianza. Yo operarme con ese tipo sin valores, para nada. Imagínense conjugar ambas cosas. Era apto y con una magnífica... ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué maravilla! Esa es la diferencia entre que tengamos aquí en el corporativo gente muy bien informada, pero también muy bien formada. Son cosas diferentes. Una es información, otra es valores. Y ambas son importantes. Y para básicamente culminar nuestra charla del día de hoy, les quiero compartir esta metáfora que es muy interesante. Y va a ser el meollo donde ustedes van a tener que trabajar. Ojalá sea yo claro y contundente con esta metáfora. El modelo proactivo. Y vamos a hablar del valor de la libertad, fíjense. Imagínense ustedes que el día de hoy, vamos a suponer que aquí hay damitas y caballeros, vamos a suponer, para que sea más sencillo el ejemplo, que están aquí conmigo 4 caballeros, pero el día de hoy termina la charla, nos despedimos, vamos allá afuera a la calle, estamos en la banqueta despidiéndonos los 4, así como esta imagen, pasa una chica ahí en la banqueta del otro lado, pasa caminando, guapísima, hombre, con una minifalda impresionante, con un escote que no dejaba nada a la imaginación, no, y los 4, los 4 la van observando, ¿no? Uno de ellos le chifla, ¿no? Adiós, mamazota chola, aquí está tu rey, el clásico machote mexicano, ¿no? El otro se la queda viendo y sigue platicando como si nada hubiera pasado. El otro se cruza la calle y la aborda. Soy fulana de tal y trabajo en MRCI, ¿no? Ay, pues, no, como un gancho, pues, no. Y después, al paso del tiempo, es su amiga, a lo mejor su pareja, ¿no? El otro, el cuarto, se despide y la sigue. Y al paso del tiempo la viola. Ante el mismo estímulo erótico que lanzó esa chica, hay 4 respuestas diferentes, ¿no es cierto? 4 ante el mismo estímulo. Cuando estoy en una charla y tenemos un público allí pues numeroso, digo, aquí de este grupo numeroso tienen el mismo estímulo: mi persona, mi voz, las imágenes, el entorno, el ambiente, la temperatura. El mismo estímulo para cada uno de ustedes. Porque mi mensaje es el mismo para todos, ¿no es cierto? Y en el grupo hay respuestas tan variadas. Uno está durmiendo, el otro está tomando nota, el otro está interesado, se ve su mirada de interés, el otro está bostezando, el otro está pensando, uno está tomando nota de la conferencia, otro no anota nada. Fíjense qué diferentes respuestas ante el mismo estímulo. Y este es el modelo fundamental que todos deberíamos de conocer. Ante un estímulo hay una respuesta.
Y esa respuesta va a depender de un espacio. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, el espacio de la elección. Y ese espacio, en ese espacio es cuando ustedes toman la decisión y la respuesta. Y ese espacio puede durar décimas de segundo o minutos, horas, días, meses, años para obtener la respuesta. Fíjense, ¿eh? Es como aquel tipo que tiene una novia y tiene con la novia 8 años, ¿no? Y a los 8 años toma una decisión, dejarla. ¿Cómo lo ven? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tan diferentes respuestas ante el mismo estímulo? Porque en ese espacio de la elección es enriquecido o empobrecido por esas, vamos a llamarle, esas condiciones propiamente humanas, que es la conciencia, la voluntad, la imaginación y la moralidad, ¿sí? Los dones divinos, dijera Stephen Covey, que enriquecen nuestra respuesta o la empobrecen. Si tengo escasa voluntad, baja moralidad, no tengo valores en mi interior. Pero además, esta respuesta va a depender de ¿qué? De su información y de sus valores. Y así enriquecido el espacio o empobrecido, tenemos la respuesta. Por eso uno de los chicos que estaba ahí viendo a la chica que pasó caminando, era tan pobre su información y tan pobre su formación en valores, tan escasa su voluntad, ¿sí? Que la siguió y la violó. ¿De acuerdo? Entonces creo que ese esquema es fundamental para que todos luchemos para que entre el estímulo y la respuesta de nuestras vidas tengamos un espacio enriquecido de información, pero sobre todo enriquecido de valores. Pues muchísimas gracias por escuchar esta charla, y en la segunda parte, en la otra aportación, vamos a revisar ahora cuáles son esos valores, los 20 valores universales. Muchas gracias, hasta luego, un placer haber estado con ustedes. Buenas tardes.